Supuestamente ahí está grabando de nuevo, bueno, entonces yo les decía, en la hoy vamos a darle comienzo a la unidad 3. En la unidad 3 ustedes van a ver que vamos a empezar a ver cosas que ya vimos en unidades 1 y 2, un poco teórica, desde el punto de vista teórico, pero ya aplicado en este caso, a lo que sucedió en el mundo, ¿sí? Más adelante vamos a estar viendo una breve historia del capitalismo, ¿sí? Ahí vamos a relacionar mucho la historia de la economía política a través del mundo. Hoy vamos a empezar en esta clase con un desarrollo teórico sobre el proceso de trabajo y los cambios en los procesos de trabajo, ¿sí? Para esto, la bibliografía que vamos a utilizar, se lo voy a poner a la próxima filmina, es una ficha que aparece en una revista de economía que se llama Realidad Económica, y en realidad lo que hace es transcribir una charla que dio Julio Nefa sobre los paradigmas productivos taylorista-fordista y su crisis, ¿sí? Las filminas que vamos a ver hoy llegan hasta la crisis, pero nosotros también vamos a ver un tercer paradigma productivo, que más o menos de esa misma época, lo vamos a ver en el transcurso de esta reunión también, ¿sí? Vamos a hablar de Taylor, de Ford, y también del post-Fordismo, o lo que mayormente conocido como toyotismo, ¿sí? Entonces vamos a arrancar por acá. Bueno, acá... Esa ficha está en el Classroom, ¿no? No la subí todavía, pero se las voy a dejar en Classroom. Debe estar seguramente en el Drive, ¿sí? Ah, en el Drive Unidad 3. Sí, si alguien quiere Ahora entrar al Drive mismo. ahora y chequear que la pueden Sí, ver, yo lo busco. nos quedamos con esa información. Y de todos modos, si no, yo lo que voy a hacer es pasarle una ficha que hice yo, que habla de estos tres temas, ¿sí? En el desarrollo teórico que vamos a dar. Bueno, vamos a comenzar hablando de Taylor, ¿eh? Que bueno, Taylor desarrolló su teoría ahí, entre fines del siglo pasado y fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿sí? Eh, el contexto en el que Taylor empieza a elaborar su teoría tiene que ver con, bueno, nada, el tema de las fábricas y las industrias, y esta cuestión de que él se pone a ver cómo se trabaja dentro de una fábrica, ¿sí? Él se pone a estudiar dentro de una fábrica cómo se da eh, el proceso de trabajo, y observa también, así como habíamos visto en su momento cuando estudiamos a los clásicos, y Adam Smith, que observaba cómo era un taller de artesanos en contrapartida de cómo era una fábrica. Bueno, Fábrica de alfileres. claro. Acá lo que hace Taylor es lo mismo. Dice, bueno, me voy a meter acá en esta industria, voy a ver cómo funciona, de qué manera trabajan acá para mejorar cosas, ¿sí? Vamos a encontrar en esta clase algunos términos que ustedes ya escucharon hablar en clases anteriores o que estudiaron para las unidades anteriores, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar hoy, en general yo esta clase la comienzo con un trabajo práctico, que es re copado, pero bueno, por ahí no es muy copado hacer un trabajo práctico en vivo virtualmente. Por eso, en general, esta clase me gusta darla presencialmente, porque es más dinámica. Pero bueno, en ese práctico yo lo que les propongo es aumentar la productividad sin alterar el presupuesto de una fábrica. Les propongo ser a ustedes los directores de una empresa y hacer eso, ¿sí? Como, eso sería como medio raro plantearlo así en un contexto de virtualidad. La idea, entonces, que se les propone a ustedes, si estuvieran resolviendo el práctico o en general lo que hace Taylor, es justamente eso, decir, bueno, si yo tengo que dirigir esta fábrica y tengo que optimizar la productividad, que esto va a hacer que en definitiva la producción al final del año sea mayor, ¿cómo hago para aumentar la productividad? También lo pueden relacionar con algo que vimos en Marx, por ejemplo, ¿sí? Cuando hablábamos de la plusvalía relativa. ¿Cómo hago para aumentar la productividad? Eh, Básicamente, bueno, sin alterar el presupuesto era el práctico que yo les planteaba, pero un poco, ¿qué es lo que hay que mejorar intra fábrica
para que esto funcione mejor y haya más productividad y mayor producción por ende, ¿no? Entonces, bueno, acá lo que él dice, bueno, lo que se puede observar es que en el contexto previo la industria dependía de la habilidad del obrero, ¿sí? O sea, si había un obrero, había un montón de obreros dentro de la fábrica y cada uno iba a la fábrica con una herramienta determinada y tenía una forma determinada de realizar la actividad laboral durante su jornada de trabajo. Lo que hace también, bueno, tenían know-how. Este punto de que está abajo, uy, acá me dice que se me va a terminar la reunión en 10 minutos. Bueno, espero que no se termine. Si se termina, nos volvemos a conectar todos por el mismo link. Acá, cuando yo pongo acá el saber de fabricación que estaba en el dominio del oficio, en realidad me estoy refiriendo a una frase comúnmente conocida en inglés que se llama know-how. ¿Escucharon esa frase? El know-how significa el saber hacer, o sea, quién es el propietario del conocimiento de cómo se realiza un determinado producto en un proceso productivo. Pongamos que el producto, volvemos al viejo ejemplo de las mesas, o podemos ir a un producto mucho más sofisticado como por ejemplo una computadora, lo que ustedes quieran, pero si hay una persona que sabe hacer una mesa o una computadora del principio al fin, cada uno tendrá sus tiempos para llegar al final para llegar al final del proceso productivo con ese objeto terminado. Entonces lo que pasaba era eso, se pagaba por jornada, tenía muy fuerte injerencia las asociaciones gremiales, ¿sí? Los sindicatos, y cada obrero capitalizaba en su ser todo el conocimiento. Por ejemplo, también el viejo ejemplo de los alfileres. Cada persona iba a trabajar y hacía determinada cantidad de alfileres, no importaba cuántos, pero los hacía con su método propio. Si volvemos al ejemplo de las mesas, podemos pensar que al final del proceso productivo había un obrero que las hacía las patas torneadas, otro que sacaba una mesa así nomás, con 4 maderas que la sostuvieran firme y todo, que se puede vender en el mercado, pero que no tiene las mismas características de la otra. Entonces a cada uno le llevaba un tiempo diferente. Bueno, lo que hace Taylor es observar todo eso en ese momento. Observa todo eso y dice, bueno, lo que tiene que hacer el capitalista acá es apropiarse del know-how, ese saber hacer que tiene cada uno de todas las personas que están trabajando acá. Ahora el capitalista se lo apropia, ¿sí? Y dice, bueno, ahora el que va a decir cómo se van a hacer las tareas dentro de una fábrica somos los directores, y ustedes van a tener que cumplirla. Para eso establece la mejor y única forma de hacer una tarea. También dice Taylor, él parte de una premisa, que puede ser errada o no, pienso que puede ser errada, que dice que el trabajador es vago por naturaleza y que todos podemos trabajar más intensamente y producir más al final de una jornada. ¿Sí? Entonces, bueno, justo lo puse acá en la filmina, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿y por qué las personas no trabajan a tope? ¿Por qué no hacen lo máximo que pueden en una jornada de trabajo? Y bueno, porque tienen miedo al desempleo o porque realmente se les paga por la jornada y las personas saben que en una jornada van a cobrar tanto y entonces se pueden tomar licencia de decir, bueno, yo ya está, tengo asegurado mi sueldo, puedo perder el tiempo, entre comillas, en la jornada laboral porque total ya me pagan por jornada. Entonces él dice que para incentivar a los trabajadores a producir más, a ser más productivos en su jornada laboral, hay que mejorar estos puntos que están expresados ahí, ¿no? También, bueno, lo que dice esto que yo les decía, que los empresarios o los directivos se tienen que apropiar del know-how, del saber hacer una cosa, porque ¿qué pasa? Ellos no conocen la organización científica del trabajo, entonces abren la puerta de la fábrica y se fabriquen mesas, y cada uno hace lo que quiere. Taylor observa y dice, ah, bueno, esa tal persona trae tal herramienta que hace que el trabajo sea más operativo, que lo pueda resolver en menor cantidad de tiempo, bueno, y establece como mejor y única forma de hacer un trabajo, él decide, a partir de lo que ve, cuál es la mejor y única forma de hacer el trabajo. Ahora les voy a explicar bien qué significa la organización técnica del trabajo y la división técnica del mismo también, ¿sí? Que es intrafábrica. Profe, Sí. ¿eso se puede relacionar con lo que pensaba Marx? Por ejemplo, que lo medía el trabajo por el tiempo de intensidad. Claro, exactamente, porque por ejemplo, si estamos hablando de la intensidad del trabajo, ¿a qué tipo de plusvalía nos referimos, Walter? Relativo. Exactamente, plusvalía relativa. Te lo pregunto porque un montón de gente puso cualquier cosa en el examen, así que
vayan repasando los conceptos. Pero la pluralidad relativa consiste en eso, justamente, en no aumentar la jornada laboral, pero sí en aumentar la intensidad de trabajo dentro de una jornada establecida, que siempre tomamos con el ejemplo de las horas legales, que son 8 horas. Entonces, si yo en una jornada de 8 horas pierdo el tiempo, entre comillas, dicho por estas personas, nada, al final de la jornada voy a producir menos. La plusvalía relativa, a la que hace referencia a nuestro compañero Walter y hace referencia justamente Marx, él dice, bueno, si pongo a trabajar al obrero más intensamente, en 3 horas recupera lo que alcanza para reponer su fuerza de trabajo, y las 5 horas restantes me las apropio en concepto de plusvalía, ¿sí? Eso dice Marx, así que está muy bien lo que vos relacionaste. Por otro lado, entonces lo que dice Taylor, en este caso, estamos hablando de Estados Unidos, ahí a fines de 1800, principios de 1900, y él lo que dice es, bueno, hay que hacer una división social y técnica del trabajo. O sea, él establece estas características de la organización científica del trabajo y dice, hay que hacer una división técnica y una división social del trabajo, ¿sí? Y cuando hace la división social y técnica, lo que dice es que hay como dos lugares en la fábrica. Por un lado están los que dirigen, por otro lado están los que trabajan. Quienes dirigen observan a los que trabajan. Ahora les voy a contar, digamos, a través de qué mecanismos que él incorpora, pero bueno, lo que va a hacer, en ese caso Taylor, es decir, bueno, listo, o sea, no puede venir el obrero y hacer lo que quiera acá, va a hacer lo que yo le diga. Entonces, esta división social y técnica del trabajo lo que implica es que en el directorio están los que cranean la forma de hacer el trabajo, y en el galpón, ahí abajo, están los que la ejecutan, ¿sí? Que son los obreros. Vieron que yo les decía que íbamos a volver a conceptos que ya vimos en clases anteriores, o que nos suenan, o que algunas personas incluso como que pueden traer a colación en lo cotidiano, ¿no? Esto de la eliminación de tiempos muertos. ¿Qué dice? Como él decía, en la filmina anterior veíamos esto, que yo igual se los anunciaba antes, acá en esta, decía que todas las personas pueden trabajar más duro y producir más de lo que producen. Bueno, ¿por qué? Porque él cree que el trabajador es vago por naturaleza. Sí, dice, bueno, todos pueden trabajar más duro y producir más. ¿Por qué no lo hacen? Porque dentro de su jornada laboral tienen tiempos muertos. Van y se toman un cafecito, van al baño, salen a fumar, qué sé yo. Entonces, bueno, yo ahora después, mientras yo voy hablando, ustedes vayan pensando si se les ocurre en la realidad actual algún tipo de trabajo donde, por ejemplo, las personas estén en un régimen laboral que les impida hacer todas estas cosas que yo les dije que, según Taylor, son pérdidas de tiempo, o tiempos muertos, pero que bueno, qué sé yo, ir al baño, comer, no digo salir a fumar porque es un vicio, ¿no? Pero algunas personas salen a fumar en la jornada laboral. Bueno, para él todo eso son tiempos muertos. Entonces, ¿qué hace? Establece una forma de ir en contra de esos tiempos muertos que se presentan en la jornada laboral, tiene que ver con cronometrar las actividades que realizan las personas. Díganme si se les ocurre algún ejemplo de un esquema laboral así que se ve actualmente. ¿Alguna empresa, algún negocio, algún local, algún tipo de trabajo de alguna índole? ¿Qué les parece? Los call centers se me viene a la mente. ¿Quién habló? Jennifer, los call centers se me viene a la mente. Sí, Jennifer. Los call centers. Ese es un ejemplo muy típico del formato taylorista, justamente, porque los call centers lo que tienen es supervisores, que todavía no se los nombré, pero están anotados ahí. Los supervisores son quienes tienen en la mano el cronómetro, que van a cronometrar nuestras tareas y nos van a decir, cortá, seguí la llamada, o no sé, tenés 3 minutos para ir al baño. Ustedes saben que en los call centers tienen como un montón de reglas. Yo en una época, en esta clase también les daba un práctico con un montón de testimonios de personas que trabajan en call center, justamente para hablar de Taylor, porque es el ejemplo más claro. A lo mejor ahora hay otros nuevos con este momento que estamos viviendo de la pospandemia y de la virtualidad que alcanzó a todos los trabajos, incluso al mío, por ejemplo, en esta situación, ¿no? Pero bueno, entonces los formatos laborales, los procesos productivos que dentro del mismo sistema capitalista van mutando todo el tiempo, y acá
lo que sucede es eso, ¿no? Un ejemplo muy gráfico es el de call center, debe haber otros. Nosotros en la teoría, en las prácticas, en las clases, utilizábamos este ejemplo que trajo la compañera porque es muy gráfico. Si hablan con cualquier persona que trabaja o trabajó en un call center, pueden ver estas características. Va a haber tiempos para hacer todas las cosas, la forma de remuneración va a ser la misma, ¿sí? Fíjense que el último punto dice ahí, remuneración según rendimiento. O sea, no tiene solamente que ver con cantidad de llamadas hechas en un call center, sino en cualquier otro tipo de fábrica donde se realicen